Ubicado en el cruce de las avenidas Revolución y Jalisco, el edificio Ermita ha sido desde su construcción una referencia urbana obligada tanto para la Ciudad de México como para el legendario barrio de Tacubaya. Yo creo que el edificio siempre tuvo una presencia, y la sigue teniendo, una presencia rotunda en el paisaje. Siempre ha estado ahí, solo, como esta gran quilla de barco que te recibe cuando vienes del centro de la ciudad. Yo creo que a muchas generaciones nos ha marcado precisamente por su posición urbana y porque generalmente te lo encuentras de frente, partiendo de estas dos grandes avenidas, Avenida Revolución por acá y Avenida Jalisco, que obedece justo al acceso de lo que fue la entrada de la propiedad de campo que tenía la familia Mier y Pesado. Justamente por la mera esquina, por la mera punta del edificio estaba la reja por la que entrabas. Pues en esa época, finales del siglo XIX, pues era un gran jardín. Si nosotros vemos un triángulo que empieza con el edificio Ermita, que es el símbolo, ¿no? Que es como el Flatiron de México, es una referencia urbana obligada, que es este triángulo, ¿no? Que ordena. Ese triángulo sigue hasta la Alameda de Tacubaya, casi donde llega el viaducto. Toda esa zona era una zona verde, maravillosa. Al centro estaba la ermita y en algún momento la Fundación Mier y Pesado se hace de todos esos terrenos. El edificio ocupa una esquina y la ocupa de una manera que no se había hecho, no se había conocido como tal en México. Entonces el edificio va a representar una nueva forma de entender la ciudad. La Fundación Mier y Pesado fue creada en 1917 por doña Isabel Pesado de la Llave, viuda de don Antonio Mier y Celis, uno de los hombres más ricos del Porfiriato, para honrar la memoria de su esposo. Hacia finales de los años 20, la fundación encomendó al arquitecto Juan Segura la construcción de edificios de departamentos que fueran un proyecto rentable para fondear sus instituciones dedicadas a la beneficencia. El tema era cómo invertir el dinero para reproducirlo de tal suerte que pudiera haber la garantía de que continuara el capital para hacer las obras sociales de la fundación. Tienen que, para ganarse recursos, empezar a fraccionar. Entonces contratan a Juan Segura, un extraordinario arquitecto, que les había hecho también el edificio de la Fundación Mier y Pesado. Es una construcción extraordinaria. Y a la par hace este edificio que es un símbolo y un ícono de Tacubaya, que es precisamente el edificio Ermita. Lleva el nombre de Ermita porque estaba la ermita de Tacubaya en ese punto. El joven Segura, que ya venía de trabajar con Manuel Cortina, que era uno de los viejos arquitectos del Porfiriato y con quien hace, por ejemplo, Palacio de Hierro del Centro. O sea, es un hombre que está ya muy bien dotado, a pesar de que es muy joven, y tiene la oportunidad de empezar a trabajar los proyectos de los Mier. Y esto seguramente también le va a dar la posibilidad de entrar en comunicación, de entrar en contacto con gente de la alta sociedad postrevolucionaria. Juan Segura es un arquitecto que justamente va a empezar a estudiar arquitectura durante la Revolución y que justamente va a terminar de estudiar arquitectura cuando el país sale de la Revolución. Entonces, ya de inicio, su carrera en la arquitectura comienza en una época ya de transición, ¿no? Además de que era un hombre de muy buen trato, era un hombre muy afable, muy cordial. Yo tuve la oportunidad de platicar con él muchísimas veces, a pesar de que era un hombre ya muy mayor. Nunca lo vi triste, siempre fue un hombre jovial, amable, un hombre excepcional que como tal, cuando le toca partir de este mundo, no lo hace por una enfermedad, se cae en una estación del metro, se golpea la cabeza y ahí muere. Él me lo había dicho con su tono tan afable y cordial. Enriquito, yo ya estoy aburrido, ya me quiero ir con mis amigos porque aquí ya no tengo amigos. Ya todos se murieron, están ahí arriba, seguramente lo están pasando bien, y quiero ir con ellos. Sus compañeros de generación fueron arquitectos muy reconocidos después. Por ejemplo, tenemos a José Villagrán. José Villagrán, entre otras cosas, es conocido como el padre de la arquitectura moderna en México. Otros de sus compañeros de clase, por ejemplo, son Carlos Obregón Santacilia. Carlos Obregón Santacilia fue uno de los grandes arquitectos del periodo. Mucha gente discutiría que fue el arquitecto del periodo. Juan Segura es un caso excepcional.
y como caso excepcional no puede ser considerado como un prototipo de una generación. Juan Segura era un hombre muy bien dotado, era un hombre con unas capacidades de imaginación, de concepción, de representación gráfica, de trato humano excepcional. O sea, como Juan Segura no hubo otro. Entonces, en esa medida hay que verlo como un caso atípico. Si nos preguntamos cómo deja de ser la Ciudad de México, digamos que una capital provincial, a ser una gran ciudad, una metrópoli, va a ser justamente en la década de los 20. Y va a ser justamente a partir de edificios como este, con un carácter emblemático, un mito urbano. Son edificios de muchos niveles. La Ciudad de México se había caracterizado hasta esa década de ser una ciudad muy baja, edificios no más de 2 pisos. Ya no va a ser el construir en las partes históricas, en el centro histórico, sino ahora van a empezar inclusive van a continuar con los negocios que ya se habían iniciado en el Porfiriato, de empezar a transformar tierra, que había sido tierra agrícola, a hacerla tierra urbana. Entonces se van a crear nuevos fraccionamientos y empezando a lotificar para construir la vivienda de los burócratas y de los profesionales que empiezan a tener recursos económicos, pero que ya no quieren vivir en el centro histórico. Es un edificio Art Deco de lo mejor que puede haber en México, pero sobre todo a nivel que era como la transición de la ciudad de pasar este medio rural para hacer un edificio vertical y de tipo mixto, y no la vivienda a nivel de tierra, sino una vivienda arriba pequeñísima. El Ermita fue construido entre 1930 y 31 en un terreno trapezoidal y desde el inicio fue planteado para uso mixto. Empezó en los 20 y acabó en 1930, acabó el edificio, ¿no? Además, con una visión increíble, plantea una estructura mixta, una estructura de acero, revestida de concreto. Aquí tenemos 6 pisos, con entrepisos bastante generosos, pero lo increíble es el uso mixto. O sea, esa parte yo creo que hay que enfatizarla, por eso digo que es visionario. Incorpora desde luego departamentos de varios tipos, pensando en familias, pensando en parejas, pensando en gente sola. Incorpora desde luego el cine. Es la primera vez que dentro de un edificio departamental hay un cine. Un cine que ocupa 3 o 4 niveles, una gran sala de cine que hoy es un teatro. Están los locales comerciales, están los restaurantes. Y en la parte superior, arriba de la sala del cine, continúan los departamentos. Hay unos departamentos que para su época fueron totalmente visionarios, porque son departamentos muy pequeñitos, son casi como estudios. Tendrá una pequeña cocineta, un baño y 2 espacios. Por ejemplo, hoy en día te pongo un caso de todos conocidos, Reforma 222, este enorme conjunto que está en Reforma, obra de González de León. Es un edificio con una pluralidad de usos. Hay cines, hay comercios, hay departamentos, oficinas. El mismo programa arquitectónico que intuyó e inventó Juan Segura hace cerca de 100 años. Estaban pensados para personas que venían del exterior, para agentes de ventas o que venían del interior de la República y podían pasar algunos días aquí. La Ciudad de México se caracterizó por una población flotante muy grande, gente que viene para hacer comercio de provincia y que venía por algunos días. Entonces había una necesidad real de atender un mercado donde no se necesitaba un departamento para una familia, sino un departamento para una sola persona. Y entonces, en esa década de gran crecimiento de la ciudad, el que este edificio tenga esos pequeños departamentos a manera de apart-hotel, eso lo hace muy contemporáneo, justamente muy cosmopolita. Era una tradición ya que tenía algunos años en otras partes del mundo, como Nueva York, pero en México realmente era una innovación. Se empezaron a manejar como estancias hoteleras, eran departamentos amueblados que rentaba la gente por temporadas largas, cortas, pero ya te metías y ya estaba todo. La gran mayoría de estos departamentos son pequeños, son de una sola habitación. Estos de acá adelante son de 2
Y luego los de la punta son los más grandes, que esos sí vienen desde el primer piso hasta arriba, ¿no? Son departamentos de cerca de 120 metros cuadrados. El arquitecto reconoce desde que está planteando el proyecto de que la forma atípica del terreno en cuchilla le va a permitir dotar al edificio de ciertas características singulares, ¿no? Entonces, la esquina aguda del edificio, la esquina delgadita, el arquitecto sabe que ahí hay que poner un letrero. Todo el frente tiene una vocación espectacular. O sea, el edificio es espectacular y además tiene un uso espectacular. Desde el principio y en los primeros dibujos de Juan Segura se veía, ya le dibujaba ahí algún anuncio publicitario, no sé si Orange Crush o no sé qué tiene ahí dibujado en un croquis a mano. Ya él estaba como asumiendo que esa parte del edificio podía ser un espacio idóneo para poner publicidad, ¿no? Es muy interesante ver eso por primera vez porque una de las cosas más importantes de la década de los 20 va a ser la publicidad, el surgimiento de la publicidad ya como un fenómeno social. Ahí estuvo muchos años el letrero de las Zapaterías Canadá, luego ya vino la famosa Coca-Cola, que fue lo último, y ahorita está limpio. Yo digo que ahí la verdad es que pues, su vocación es para eso, para poner algo de publicidad. Se antoja mucho lo de Times Square, ¿no? O sea, como unas pantallas ahí, ya. Todos los elementos decorativos, tanto interiores como exteriores, fueron diseñados por el propio Juan Segura. Desde los barandales, las puertas, la herrería, los aplanados y los pisos, hasta las cenefas, entre calles, marquesinas y desde luego los alerones de la fachada. Una de las cosas que es muy interesante es tratar de entender al arquitecto Juan Segura y en particular el edificio Ermita como una solución de los años 20 con estas condicionantes como de cambio de la sociedad y cambio del sistema constructivo a una manera de ser local mexicana, ¿no? Y entonces sí hay una voluntad de ornamento, decoración, o sea, hay una serie de elementos decorativos, pero no están ahí por querer ser decorativos o por querer ser art déco, sino por una vocación de hacer una arquitectura que sea amable o que esté en relación con la gente que vivía en México en esa época, ¿no? Entonces se puede pensar que es una arquitectura como moderna, con rasgos decorativos, pero que son rasgos decorativos fruto de una construcción propia, no son rasgos decorativos fruto de haber importado un modelo de París. Tenía como buena arquitectura art déco esos elementos como un barco, asemeja a ser un barco como un transatlántico, es muy masivo, tiene alguna serie de perforaciones, todas las entradas están abocinadas en este carácter del art déco, ¿no? Que es siempre esta secuencia, ¿no? Abocinadas, que son una serie de planos, ¿no? Que se van metiendo en ángulos de 45 o curvos, pero todo está diseñado. Los accesos, las puertas de los elevadores, los barandales en el interior, las ventanas en el exterior también de pronto tienen un corte a 45. Cuando pienso en el edificio Ermita, a la hora de verlo, no hay nada que se le pueda quitar. Pienso, por ejemplo, en la gran marquesina que separa toda la banda de comercios en la planta baja del resto del edificio. Entonces funciona como un basamento. Es una marquesina muy moderna en el sentido de que está volando, pero además con una iluminación que hace que no sean sombrías, porque tienen injertos de vitrobloc. Los remates del edificio son también unos aleros muy emblemáticos que también tienen la misma lógica de volar, como nunca se había volado antes porque no había habido un material como el concreto armado, pero también rematar el edificio. El edificio es un edificio que es muy vertical y cuando la arquitectura funciona mucho por contrapesos o por contradicciones, entonces muchas veces un edificio que es muy alto se va a ver más alto si tiene un elemento horizontal que lo remata, en lugar de un elemento meramente vertical. Y entonces así el edificio está lleno de ese tipo de detalles. Luego, la elegancia del edificio, la elegancia en los motivos ornamentales. Es un edificio que con este talento, esta habilidad que tenía Juan Segura, o sea, Juan Segura siempre manejó la arquitectura a la manera clásica del siglo XIX, es decir, había que garantizar la sostenibilidad del inmueble y había que agregarle unos elementos sobrepuestos ornamentales que permitieran que el aspecto fuese absolutamente agradable a la vista de la gente.
Los pequeños departamentos de la ermita, ideales como vivienda transitoria y temporal, atrajeron durante algún tiempo a varias familias exiliadas, especialmente de republicanos españoles, pero no solo. Gran parte de la migración, del fenómeno de migración que llega a México país y Ciudad de México en particular, va a ser en la segunda mitad de la década de los 20. Entonces ese es el grupo más importante, pero no fue el único. Por la Guerra Civil Española y por la Segunda Guerra Mundial llegó mucha gente de países, sobre todo de Europa, a México. Y esa gente va a tener una tradición o una costumbre de vivir en edificio de apartamento. Entonces, digamos que en este segundo momento del edificio se va a convertir en un edificio donde se va a congregar un número muy importante de personas relacionadas al exilio español. Llego yo ahí alrededor del 73, porque mi madre, cuando se divorcia de mi padre, va a vivir ahí. Y la mayoría de los habitantes eran gente que llevaba muchos años allá, que desde el principio de los 40 vivían. Me refiero a exiliados republicanos, a exiliados también alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que contaban las vecinas con quien yo hablaba es que en el cuarto piso, que es la azotea del cine, era una especie de lobby colectivo y ahí cada una de las comunidades realizaba sus celebraciones de su comunidad, ¿no? Las fiestas republicanas, y que había una gran tolerancia entre todas estas habitantes que había ahí. Entonces ese vestíbulo de alguna manera implica un sentido de comunidad. Y entonces el edificio de alguna forma reproduce o genera o propicia que se construya una comunidad en el edificio. Toda la gente que vive alrededor de ese patio, de este espacio, de alguna manera se conoce, convive, confluye en ese lugar, ¿no? No es únicamente un pasillo y entro a mi departamento, sino hay una gran sala de estar común. Entonces eso en este momento fue muy importante. No hay muchas anécdotas ahí de pequeños niños que crecieron ahí y que disfrutaron justamente este espacio. En el 2010, el famoso elevador Otis de la Ermita dejó de funcionar. Después de haber trasladado a todo tipo de personajes durante 80 años de servicio ininterrumpido. Está confirmado que el asesino de Trotsky, este señor Mercader, 40 creo que fue, salió de uno de estos departamentitos con su mochila y su piolet y fue ahí a asesinar a Trotsky, ¿no? Alfonso Cuarón me empieza a ir a visitar. Digo, nos conocíamos, éramos cuates. Me pide él el departamento para filmar su ejercicio escolar que estaba en el CUEC. Firma ahí el cuarteto para el fin de los tiempos, nombre de una pieza de Messiaen, que es la que da música a la película. En décadas recientes, la recuperación de colonias vecinas como la Roma, Condesa, Escandón o San Miguel Chapultepec ha tenido un impacto directo en el tipo de población que habita la ermita. Hubo un momento que fue como muy curioso en donde había muchos departamentos vacíos. Zona popular y sí también suena como, no, está peligroso Tacubaya y no sé qué, pero la verdad es que el edificio es súper seguro porque entras por un solo lugar, que es el acceso principal. Ahora hay lista de espera, ¿no? Porque la gente, los jóvenes, descubrieron que está muy bien el edificio, que cumple con muchas cosas, y además son rentas hasta eso módicas, comparadas con rentas a una cuadra para acá. O sea, te cruzas para allá, para la Condesa, y te sube 3 veces o 4 veces la renta, ¿no? Desde yo creo que de finales de la década de los 90 que empezó a recuperarse la zona de la Condesa y la Roma y zonas céntricas de la ciudad a partir de un movimiento como de desalojo por los sismos del 85, empieza a regresar justamente personas que tienen una condición social particular, es decir, no son familias, es gente que son jóvenes o gente que vive sola, ¿no? Entonces se empieza a reocupar por personas en situaciones particulares y no por esas como familias, ¿no?, que había habido antes. Yo mismo me fui topando como con una transición de los viejitos que se fueron yendo y ahora pues está lleno de jóvenes. Algo también muy padre de cómo se van reciclando las poblaciones de los edificios. El edificio pues está ubicadísimo. Yo digo que
este edificio Tacubaya es el ombligo de la Ciudad de México. El nuevo mercado de jóvenes en busca de una ubicación privilegiada ha impulsado algunos proyectos arquitectónico-urbanos que, a su vez, podrían favorecer la conservación y revaloración de la ermita y su zona. En el terreno de atrás del cine, hacia la Alameda Tacubaya, también se hicieron unos locales comerciales como en los años 40, 50, muy poca calidad, pero sí se hizo un cine interesante por Juan Sordo Madaleno, que fue el cine Ermita. Era un cine ya de los años 50, con otras características, donde precisamente Javier Guerrero, el pintor, pinta toda la sala, los muros laterales de la sala están todos pintados por Javier Guerrero. Hace poco, por fortuna, decide un fondo de inversión, es un terreno extraordinario y vamos a replicar o a reproducir lo del éxito del Ermita. Me invitan a hacer el proyecto, entonces yo en todo momento me baso en el de Juan Segura, o sea, hago un homenaje a Juan Segura porque es lo lógico, además de la admiración por el arquitecto, porque pues es por sentido común es lo que tienes que hacer. Es una ubicación extraordinaria para un sector o para un tipo de habitantes urbanos hoy de la ciudad. Hay un cambio generacional en cómo se vive la ciudad. Esta nueva actitud generacional da cabida a un proyecto de esta naturaleza, donde haya gimnasio, donde hay un hotel, donde va a haber una especie también de mercado gourmet con productos orgánicos. Y en la parte superior, departamentos retomando las características de lo de Segura, pero con mayor amplitud. Son departamentos fundamentalmente de 65 metros, con 2 habitaciones. Unos están pensados hasta para compartirlos en este esquema que existe cada vez más en las ciudades, y la de México no está exenta a compartir departamentos, o sea que no es nada más un núcleo familiar. Es una zona que ya también recibe ya muchos visitantes. El auge de la Escandón con San Miguel Chapultepec y la Condesa, pues es un nodo extraordinario. Y además está ubicado, tienes metro Juanacatlán, tienes metrobús, tienes bicicletas públicas, tienes todo. Y hay muchas cosas que se pueden ir caminando, ¿no? Está muy cerca al Parque Lira y la cercanía con Chapultepec y con el corredor de Reforma. Creo que a veces como personas de nuestra época, del 2016, somos muy inmediatos. Las cosas se prenden o se apagan. No hay transiciones. Creo que la arquitectura de este periodo y mucha de la mejor arquitectura de la historia es una arquitectura que va a generar estos espacios intermedios de transición donde vamos cambiando las sensaciones, vamos del abierto al cerrado, de lo luminoso a lo oscuro. Hay que ver la manera como están tratadas todas las puertas. Son puertas anchas, se hacen angostitas. Estás en un espacio que es como amplio, se hace un espacio apretadito. Justo cuando se hace más apretadito, luego ¡pum!, descubro el vestíbulo de arriba, que es un espacio amplio, luminoso. Entonces, todos esos pequeños como efectos, que son al fin y al cabo efectos arquitectónicos espaciales, en mucha de la arquitectura actual se ha perdido. Si se tratara de haber hecho una inversión hoy en día, el dueño hubiera dado un grito, hubiera dicho, de ninguna manera dejo un hall ahí. Hay que hacer algo, ponemos unas galerías, unas tiendas, un Starbucks en principio para que pueda tener una recuperación económica. En ese momento, Juan Segura es capaz de convencer a sus inversionistas de que dando un espacio con esa calidad, seguramente van a poder tener una renta suficientemente alta. O sea, son operaciones económicas, financieras, que tienen que ver con calidad de vida y con recuperación de capital. Yo diría la diferencia con la arquitectura de hoy en día, la mayoría solamente interesa la recuperación del capital. La calidad de vida es absolutamente prescindible.